El Ministerio de Energía lanzó una campaña de eficiencia energética. Tiene un nombre, tiene un eslogan. Cuando usas bien la energía, ganas tú y también ganamos todo. El objetivo es reducir por lo menos en un 20% el consumo energético de nuestro país mediante el envío de proyectos de ley al Congreso y también mediante incentivos económicos bastante importantes. Pero, ¿sirve de verdad una campaña de eficiencia energética para terminar en parte con la crisis de energía por la que está atravesando nuestro país? Estamos aquí en el estudio con Ernesto Correa, experto en energía renovable de la Universidad Mayor. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Carolina. Gracias por estar junto a nosotros. ¿Era necesario lanzar una campaña de ahorro energético considerando el escenario actual por el que está atravesando nuestro país? Lo que pasa es que la campaña forma parte de lo que es la agenda energética que lanzó el gobierno en mayo, y eso es una de las medidas que está contemplada. Por lo tanto, lo que está haciendo el ministro, y bien hecho, es avanzar en cada uno de los temas que se han planteado en esa agenda energética. Ahora, esta campaña forma parte, el tema de la eficiencia energética es un poco más una de las medidas de esta campaña, pero hay otras también, como modificaciones al marco regulatorio y llegar a tener una política de Estado en relación a la eficiencia energética. Esta campaña tiene que ver más que nada con lo que se puede hacer al interior del hogar. Hay una página web que impulsó el Ministerio de Energía: cuando usas bien la energía ganas tú y ganamos todo, donde aparecen una serie de tips, ¿no? Que fácilmente se pueden seguir en la casa, como ahí estamos viendo la página, que habla de ciertas medidas como, por ejemplo, no abrir ni cerrar el refrigerador varias veces al día, o bien calefaccionar bien los hogares para no desperdiciar la energía, evitar el consumo vampiro que le llaman, que cuando tenemos todo enchufado. ¿Realmente sirve eso para el ahorro energético del grupo familiar? O sea, ¿se reduce la cuenta de la luz? Es que lo que te decía antes es que esa campaña para la reducción en el consumo a nivel de hogares y qué sé yo, pequeños consumidores, sí sirve. Ahora, eso va asociado a otras campañas, a otras actividades que se van a desarrollar en torno a este programa de la eficiencia energética, que apunta también a las empresas, a los grandes consumidores, a través de una serie de mecanismos que se han establecido, y todo eso junta, por lo menos, o pretende lograr reducciones del 20%, que es lo que se está pensando. Ahora, solo la campaña enfocada al consumidor menor, al hogar y todo eso, claro, es menor, pero tiene que ir acompañado de otras campañas relacionadas con el consumo industrial y minero, principalmente, que es donde está el principal gasto. Hay un dato muy importante que tiene que ver con qué puesto o ranking ocupamos como país a la hora de pagar más o menos por la energía. Si nos comparamos con la OECD, que son los países más desarrollados, la OCDE, de los 33 países, 22 muestran precios más bajos de la energía para clientes residenciales que Chile. O sea, además, los países que tienen más recursos pagan menos que nosotros por la energía. ¿A qué se debe esto? ¿Es porque nuestra matriz energética es muy pequeña, no está diversificada? Sí, hay varios factores. Primero, es una matriz que no está diversificada, efectivamente. Se pretende un impulso a las energías renovables, pero no se han podido desarrollar todo lo que uno quisiera. Y es una matriz energética hoy día fuertemente influida por lo que es carbón, gas y petróleo. Diésel, que se utiliza para las centrales de ciclo combinado. Entonces, hoy día tenemos insumos de generación caros. Lo que se pretende es el desarrollo de las energías renovables que tiene Chile, y con eso tratar de abaratar costos, además de, ya lo hemos visto, la importación de gas natural, con la construcción de otra planta. Ahora, veo difícil que en el corto plazo haya reducción de precios de la energía. ¿Podría ser al revés, entonces, que durante este periodo pudiésemos sufrir alzas en las cuentas de la luz, alzas en el consumo eléctrico al mismo tiempo? Podría ser, va a depender de factores, precios internacionales que no manejamos nosotros, pero bueno, hay buenas noticias, como por ejemplo hoy día la inauguración de la central hidroeléctrica Angostura, que aportará 316 megawatts al sistema. Esas son buenas noticias. Si lo comparamos con lo que hubiese aportado Hidroaicén, es bastante menos, sí. 316 megas en comparación con los 2.750 que aportaba Hidroaicén. Sí.
es lamentable bueno, pero son proyectos que se van a ir incorporando. Al menos nosotros esperamos que se vayan incorporando al sistema otros proyectos de generación hídrica, renovables, que ojalá la geotermia, por ejemplo... Se hace un guiño a la generación hidroeléctrica con la inauguración precisamente de esta central semanas después de que se rechace el proyecto Hidro Aysén y que se diga además por parte del Ministerio de Energía que la generación hidroeléctrica va a ser primordial en nuestro país. Bueno, lo que pasa es que Chile tiene un buen potencial de generación hidroeléctrica, tanto de embalse como de pasada. Entonces, hay el que se haya desechado la central de Hidro Aysén fue una mala noticia. Por lo tanto, el gobierno tiene que porque si se hubiera quedado solo así, estaría eliminando prácticamente de la materia energética lo que es la hidroelectricidad. Entonces, sí, se puede considerar como un guiño, como lo ha dicho el ministro en cuanto a que la hidroelectricidad es una fuente de energía importante de este país que tiene que desarrollarse. Ernesto, y en cuanto a lo que se puede hacer en los hogares, nosotros estamos pagando una cuenta de la luz bastante alta en comparación con otros países, incluso sudamericanos, que sí tienen cómo generar energía, incluso... ¿Se puede hacer algo al respecto con estos tips? ¿Es seguirlos al pie de la letra y decir, a ver, yo puedo bajar en 3.000, 4.000 o 5.000 pesos el consumo de luz? ¿O es imperceptible esta reducción en el consumo si es que yo sigo estos tips que me entrega el ministro? La verdad que no sé si hay cálculos de algunos expertos que puedan señalar cuánto es lo que va a reducir el consumo en un hogar, por ejemplo, siguiendo estas medidas. Lo desconozco, no sé si se han hecho los cálculos. Pero bueno, la meta es al 2025 haber rebajado en un 20%, por lo tanto, todas esas medidas van a servir. Hay que informar a la población, hay que hacer campañas de información y todo eso, yo creo que apunta en la forma correcta. Pero como te decía, hay otras medidas también que se tienen que ir adoptando en torno al tema de la eficiencia energética para llegar a cumplir esa meta. Quizás este tipo de campañas, más que generar un ahorro propiamente tal, tanto en el consumo hogar como también fortalecer la matriz energética de nuestro país, es generar cierta conciencia más que un ahorro propiamente tal. Sí, efectivamente es una generación de conciencia donde a las personas se les está enseñando a utilizar algunos artefactos. Por ejemplo, si uno ve en Argentina, a pesar de que tienen restricciones ellos, en la noche uno ve todos los edificios con las luces prendidas, el gasto en temas por ejemplo, aire acondicionado, como que importa poco. En este país está bien que se hagan estas políticas, por lo menos se haga esta información o se hagan estos programas para que la gente tome conciencia que hay que ahorrar en lo que se refiere al consumo domiciliario al menos. Ernesto, porque cuando a nosotros nos piden ahorrar, inmediatamente salimos con el discurso, bueno, pero ¿por qué nos piden ahorrar a nosotros, que somos un consumo más bien bajo a lo que respecta a nivel país, sobre todo si pensamos en el consumo más bien industrial o a nivel minero? ¿Por qué no se le pide a ellos que ahorren también? Bueno, yo creo que el Ministerio debiera impulsar la campaña de ahorro para la industria minera, la gran industria también, luego. Debiera ser uno de los planes que se ponga en marcha relativamente luego. Pero yo echo de menos en todo esto, está bien el tema del ahorro, pero echo de menos el impulso al desarrollo de las energías, por ejemplo, renovables. Y mencioné la geotermia. Yo creo que la geotermia, hay en Chile un potencial importante que podríamos reemplazar las mismas centrales que se pretenden reemplazar con este ahorro, centrales a carbón, por ejemplo. Son bastante más eficientes, por ejemplo, que las centrales con generación solar y también con generación eólica. Absolutamente, porque la geotermia tiene un factor de planta, es decir, que está produciendo constantemente, no es intermitente como una eólica y solar que tiene un factor de planta del torno entre el 25 y el 30%. La geotermia llega a un factor de planta cercano al 95%. O sea, y además no contamina nada, se ocupan espacios pequeños, por lo tanto, ahí hay un potencial importante que el país debiera desarrollarse. Y para eso no es, hay que incentivar a la industria que lleva varios años, pero eso lo echo de menos. Yo no... Además de este tipo de alternativas, quizás también se debería proponer
la autogeneración a través, por ejemplo, de paneles solares. Sabemos que a nivel masivo no es tan eficiente, no es una generación tan eficiente porque no tenemos sol las 24 horas del día, pero sí quizás para un consumo hogar promedio se podría incentivar este tipo de... Sí, claro que sí, y en Chile hay una ley que se llama la ley del net metering que promueve la autogeneración, y tanto para el consumo domiciliario como para el excedente entregarlo al sistema y a la empresa que distribuye. Pero eso no funciona hoy día porque se entrega a un determinado valor y la empresa vuelve a venderle al mismo consumidor esa energía más cara. Entonces hay un reglamento que se tiene que dictar que regule la forma de operar bajo esa ley, y probablemente habrán algunos incentivos para que la gente utilice paneles solares en su casa, utilice algunas formas de generación, autogeneración. ¿Qué pasa con estas construcciones nuevas? Por ejemplo, hemos visto incluso centros comerciales que se dicen o se tildan de eficientes y que ellos están aprovechando bien la energía y que incluso ellos pueden autogenerar. ¿Están así o solamente es un eslogan que tiene que ver más con la imagen que quieren entregar a los clientes? No, sí, como hablábamos, todo sirve y la autogeneración debiera impulsarse, pero hace falta el reglamento de esa ley para que se ponga en marcha el sistema y opere, sea funcional. Sin duda que son medidas que apuntan en lo correcto. Debiéramos tener en este país, como existe en otros países, donde la persona que genera entrega al sistema e incluso además puede elegir la empresa que le distribuye. O sea, se debiera llegar a generar una competencia tal en las empresas distribuidoras que uno como consumidor pudiera elegir qué empresa le otorga el mejor precio o el mejor servicio. Y ni hablar de subsidios a la autogeneración, que también podría ser una alternativa. Exactamente, subsidio a la autogeneración en la instalación de paneles o en el tema de en las casas, la mejor, ¿cómo se llama? Instalación de vidrio y paneles aislantes que mantengan mejor el calor dentro de las casas. Todo eso deberán haber incentivos para eso. Se dice que lo que consume, por ejemplo, la región metropolitana en cuanto a energía y consumo hogar, solamente consumo hogar, es bastante similar a lo que consume, por ejemplo, una planta como Teniente en la región de O'Higgins. Así de comparables pueden ser quizás los consumos que realiza una empresa minera al consumo que realiza en cada uno de los hogares de nuestro país. Por lo tanto, insisto en la pregunta, ¿es tan necesaria una campaña de ahorro energético para así ayudar a lo que está ocurriendo a nivel país? Es que sin duda que es necesario, pero debiera existir una campaña enfocada a la empresa minera, a la gran industria. Todo eso debiera también ponerse en funcionamiento. Ahora, dentro de lo que es el eje de la eficiencia energética en la agenda energética, hay contempladas varias medidas, entre esas un cambio regulatorio, una determinación de una política de Estado en temas de eficiencia energética, proyectos para generar incentivos tanto en la industria, incentivos, no solo incentivos, sino medidas como auditoría, sistemas de gestión. Todo eso debería implementarse. Yo creo que son noticias que van a empezar a aparecer luego desde el Ministerio. Muy bien, pues Ernesto, te agradecemos por estar junto a nosotros, que esté muy bien. Ya, gracias. Gracias. Experto en energías de la Universidad Mayor, Ernesto Correa, conversando con Esto es Noticia. Nos separamos, hacemos una breve pausa comercial, volvemos enseguida con más aquí en UCB Televisión. Aló, primo, ¿dónde venís? Ya no importa,